Bueno, entonces veníamos acá, íbamos para esta diapositiva. Vamos a ver otras dos nociones, pues otros dos conceptos que tienen que ver con relaciones y funciones también en particular. Y luego vemos algunas propiedades de ellas. Incluso puede ser que algunos en fundamentos pues ya dieron este concepto, en algunos semestres pues lo hemos dado, sobre todo en los últimos semestres. La idea es, si se tiene una relación cualquiera y un conjunto cualquiera, ¿cierto? Digamos una relación R y un conjunto A, vamos a definir entonces lo que sería la imagen directa de ese conjunto bajo esa relación, que es simplemente las imágenes de elementos, pues las imágenes bajo la relación R de elementos que están en A, ¿cierto? ¿Cómo se define formalmente? Entonces, R de A lo vamos a denotar de esta manera. En algunas partes, en lugar de esta notación, pues en lugar de estos corchetes aquí, se usa paréntesis, ¿cierto? Es cuando se tiene una relación entre paréntesis, un conjunto, ya se sabe pues que también de esa manera se denota lo que es la imagen directa de una relación. Normalmente pues esa noción de imagen directa se usa mucho es cuando se aplica pues a funciones, ¿cierto? Normalmente se aplica más a funciones pues que otro tipo de relación, pero se puede definir pues de manera general para relaciones. En este caso, entonces, ¿cómo se define lo que estamos llevando acá por la imagen directa de abajo, la relación R? Que serían los elementos Y, que son la imagen, ¿cierto? Es decir, son la segunda componente de algún par ordenado, donde la primera componente es un elemento que está en A, ¿cierto? Entonces, eso, listo. De manera, pues, digamos, análoga, se define lo que sería la imagen inversa de ese conjunto A bajo esa relación R. Aquí sería entonces el conjunto de preimágenes de elementos que están en el conjunto A. Formalmente, ¿cómo se define? Entonces, R a la menos 1, que eso nos está denotando pues como la imagen inversa. Pues aquí no estamos pensando en la relación inversa, sino en la imagen inversa de A bajo la relación R. Ahora vamos a ver pues una relación pues que hay entre la imagen inversa de A bajo la relación R con la imagen directa de A bajo la relación inversa, ¿cierto? Vamos a ver que esas dos cosas son las mismas. Pero acá, digamos, en esta notación, aunque aquí parece R inversa, esto no quiere decir que esta sea la relación inversa, sino que es la imagen inversa de A bajo la relación R. Listo, entonces, ¿cómo está definido? Serían elementos X, que son la primera componente de un par ordenado, es decir, sería una preimagen del elemento Y para un elemento Y que está en el conjunto A, ¿cierto? Entonces mire que en última son preimágenes de elementos que están en A, bajo esa relación R, ¿cierto? Y para el caso, esta definición pues de restricción, sí la vamos a tomar solamente para el caso de funciones. Normalmente pues para el caso de relaciones las restricciones se definen de manera diferente, ¿cierto? Pues para una función uno quiere restringir una función a un conjunto A. Lo que vamos a denotar de esta manera, R restringido a esa, digamos, esta medio flecha que hay ahí, pues hacia arriba y con solo una parte pues de la flecha. Este es el símbolo que se usa para denotar la restricción de esa relación a este conjunto A. Entonces serían simplemente pares ordenados X, Y, de tal manera que eh, ese primer elemento pertenece al conjunto A. Voy a poner aquí como en el zoom estas definiciones para poner eso pues como, para mostrar eso como gráficamente, esas definiciones gráficamente, cómo se verían. Entonces, veamos acá, les estoy compartiendo, aquí les estoy compartiendo. Ahí, open door. Ok. Ahí les está apareciendo el tablero, ¿cierto? En este momento, sí, listo, ok. Bueno, entonces hagamos primero pues como sería pues como la representación de esta idea pues de imagen directa. Entonces tenemos una relación R, ¿cierto?
Sabemos pues toda relación la podemos ver como que va del dominio de ella en el rango de esa relación, ¿cierto? Y vamos a tomar un conjunto A cualquiera. Voy a mostrar ese conjunto A puede tener, digamos, elementos comunes con el dominio de R y otros que no son comunes, ¿cierto? Podría ser algo de este tipo. ¿Listo? Entonces, ¿qué sería la imagen directa de A bajo esa relación R? Sería los elementos que hay aquí en A y que está pues también en el dominio de R, ¿cierto? Estos elementos tendrían imágenes acá bajo esa relación. Y pues podrían haber aquí más, ¿cierto? Aquí. Entonces, esas imágenes de esos elementos que están en A bajo la relación R, eso es lo que nosotros estamos denotando por R, R de A, ¿cierto? Y A pues entre llaves, ¿cierto? La imagen directa de A bajo la relación R, así lo leemos, ¿cierto? Entonces, esa sería pues como la idea de esa primera noción. Entonces, la imagen inversa, ¿qué va a ser? La imagen inversa sería entonces pensar en esta relación, ¿cierto? Tenemos acá pues el dominio, el rango de la relación, dominio de R, ¿cierto? Aquí el rango de R, tenemos la relación R, sería pensar entonces en un conjunto arbitrario A, ¿cierto? Tomemos aquí elementos que estén en el rango de R y que caigan en el conjunto A. Las preimágenes de esos elementos son los que van a estar en la imagen inversa de ese conjunto A bajo esa relación, ¿cierto? Las preimágenes de elementos que estén acá en el conjunto Y sería lo que nosotros denotamos como imagen inversa de ese conjunto A, ¿cierto? Listo, por ese lado. Ahora veamos, pero un momento, yo me fijo acá en una cosa. Espera, yo me conecto aquí. Ahí me están escuchando. Espera un momento que es que me tengo que cambiar aquí que estaba conectado como no debía. ¿Me están escuchando ahí? ¿Me escuchan? Listo, ok. Bueno, entonces les venía aquí mostrando la representación gráfica de esos conceptos, ¿cierto? Faltaría ver entonces lo de restricción de una función. Entonces pensemos aquí una función, en este caso también la vamos a llamar R, ¿cierto? Una función R que va de el dominio de R en el rango de R. Si uno piensa en un conjunto A cualquiera aquí también, ¿cierto? Entonces, ¿qué sería R restricto a? Es simplemente como que tome esa función, todos los pares ordenados que hay en esa función, pero donde la primera componente sea un elemento de A. Entonces sería todos estos pares ordenados que hay acá, ¿cierto? Aquí cada elemento va a tener una única imagen. Entonces sería como pensar en esta función, donde ya aquí el dominio de esa función sería entonces como la intersección de A intersectado el dominio de R, ¿cierto? Y aquí iría pues en el rango de R, podríamos tomarlo como codominio, ¿cierto? Y aquí sería R restricto al conjunto A. Pero entonces mira que aquí ya no es un conjunto, sino ya sería pues una función, ¿cierto? Una función que es como más pequeñita, sería una parte, pues pensando como un subconjunto de R, ¿cierto? Donde las primeras componentes son elementos que están en A. Bueno, vamos entonces ahora, ya que tenemos como la idea pues gráfica de esas nociones que acabamos de definir, veamos algunos ejemplos. Ejemplitos pues acá sencillos, ¿cierto? Si tenemos esta relación que sería pues n y n más 1, con n que pertenece a los naturales, mire que acá en ese caso estamos hablando pues esta relación en realidad sería una función, que sería la función sucesora en los números naturales, ¿cierto? Y si nosotros pensamos en el conjunto A, vamos a ver entonces estos elementos allá, vamos a escribirlo acá
en el tablero también para verlo pues como manera gráfica. Vamos a tomar este ejemplo acá. Aquí mire que tendríamos, serían las imágenes, el RA sería las imágenes de esos elementos bajo esa función. Mire que en este caso que tenemos acá el dominio de este R, en este caso es que es el conjunto de los naturales, ¿cierto? Y podemos poner como codominio también a los naturales, aunque el rango pues aquí serían los naturales menos el cero, podemos colocar como codominio también los naturales, ¿cierto? Entonces esta sería una relación R que va de naturales en los naturales, cada elemento lo manda en el sucesor, ¿cierto? 0, 1, 2, 3, 4, 5, así sucesivamente, entonces se va a ir en el 1, 2, 3, 4, 5, bueno, así sucesivamente cada uno de estos se va a ir en el sucesor. Listo. Y se iría pues en el 6 y ahí seguimos. Listo, entonces mire que aquí tomamos un conjunto A donde ese A eh, tiene algunos elementos que coinciden pues con elementos del dominio, ¿cierto? Y uno que no está ni siquiera en el dominio, que es el menos uno. Entonces tendríamos el conjunto A sería algo como este tipo, que vamos a tener el 0, 1 hasta el 3, 0, 1 hasta el 3, y por aquí vamos a tener un elemento adicional que es el menos uno, ¿cierto? Sería el conjunto A. Entonces, ¿cuál sería ese conjunto de imágenes directas de A? A estos elementos que están en el conjunto A, tomen las imágenes bajo esa relación R, que en este caso pues es función, ¿cierto? O sea, sería el 1, el 2, el 3, el 4, el 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? El menos uno en ese caso no tiene pues ninguna imagen bajo R porque no está en el dominio de R. Listo. Ok, las preimágenes de este conjunto, del mismo conjunto A, ¿qué sería? Entonces ya sería ver ese conjunto A como acá en su intersección con el codominio de esa relación o con el rango pues de esa relación, ¿cierto? Aquí, ¿qué tendríamos? Entonces, A es este mismo 0, 0, 1, 2, 3 y el menos 1. Sería este conjunto, sería este conjunto, 1, 2, 3 y por acá el menos 1, sí, ese es el A, ¿cierto? Entonces sería pensar en las preimágenes de estos elementos bajo esa relación R. En este caso, ¿qué sería? Entonces, el 1 tiene como preimagen al 0, el 2 al 1, el 3 al 2 y listo, ¿cierto? Ese sería 0, 1 y 2. Estos tres elementos van a tener esas preimágenes bajo esa relación que en este caso es función R, ¿cierto? Y esos otros dos elementos que son el 0 y el menos 1 no tienen ninguna preimagen pues bajo R. ¿Listo? Entonces sería solamente esos tres elementos. Ahora, si nosotros pensamos acá en esta restricción, R restricto a qué sería, y sería entonces como esta función donde tenemos pares ordenados que están en la relación, pero donde la primera componente es un elemento que está en A. Entonces serían todos estos y todo esto de acá, ¿cierto? Sería como pensar en esa función que va de acá a acá, sería la R restricto a, ¿cierto? Listo. Ok. ¿Dudas ahí o es claro el ejemplo? Ninguna duda. Bueno, entonces vamos a continuar. Ay, ay. Entonces vamos a ver ahora algunas propiedades generales pues, de esa relación. Entonces, mira, lo primero que vamos a hacer es precisamente lo que les mencionaba ahora, pues establecer la conexión entre esa idea o esa noción de imagen inversa bajo la relación R con la imagen directa bajo la relación inversa, ¿cierto? Por eso es que uno no se preocupa mucho por escribir eso de esa manera, porque mire que esa escritura pues como que da esas dos posibles interpretaciones, que estemos considerando la relación inversa y, y bajo esa relación inversa nosotros le saquemos la imagen directa al conjunto A, ¿cierto? O que eso es lo que estamos haciendo aquí, ¿cierto? A la relación inversa
le sacamos la imagen directa al conjunto A bajo esa relación inversa. Y lo que estamos denotando aquí es, bajo la relación R, le sacamos la imagen inversa para ese conjunto A. Entonces vamos a ver que las dos cosas van a ser las mismas, ¿cierto? Entonces vamos a colocar ese teorema por acá y lo demostramos acá en el tablero. Aquí quedó medio chueco, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Entonces vamos a ver, sean R una relación y A un conjunto, y vamos a mostrar estas dos cosas, ¿cierto? Eh, como en últimas, ese, esto acá, pues mire que los dos son conjuntos, ¿cierto? Son, son conjuntos, pues, no son, digamos, relaciones, son primeras, aquí serían primeras componentes, pues, bajo la relación R, aquí segundas componentes bajo la relación R inversa, ¿cierto? Entonces vamos a mostrar la igualdad de dos conjuntos, entonces intentemos hacerlo primero por equivalencia, ¿cierto? Entonces tomemos un elemento arbitrario aquí, ¿cierto? Un elemento X que pertenezca, bueno, tomemos lo mejor el Y por ser, bueno, sí, X mejor. X que son imágenes inversas bajo la relación A. Bueno, en realidad la variable que escojan, pues la misma bobada, pues cualquier variable que escoja. Entonces tomemos un elemento en este conjunto, un elemento arbitrario, estaría acá en la imagen inversa del conjunto A bajo la relación R, ¿cierto? Por la definición que acabamos de dar de ese conjunto, eso sería equivalente a que esa sería preimagen, ¿cierto? Sería la primera componente de algún elemento que está en A. Entonces, existe algún Y en A tal que el par XY pertenece a R, ¿cierto? Aquí sería por definición de imagen inversa. ¿Listo? Ahora queremos llegar a que eso es equivalente a que X pertenece a la imagen directa del conjunto A bajo la relación R inversa, ¿cierto? Para que esto ocurra, ¿qué tiene que ocurrir? Que exista algún X en A, perdón, a la imagen directa, exista algún Y en A, tal que, mire que como aquí sería un elemento que pertenece a la imagen directa bajo esta relación inversa, entonces tiene que ser como la segunda componente de algún par ordenado donde la primera componente sea un elemento de A, ¿cierto? Sería YX perteneciente a R inversa, ¿cierto? Aquí en este caso, mire que ese X va a ser la imagen de un elemento que está en A, ¿cierto? Mientras que aquí sería, el X sería la preimagen de un elemento eh, que está en R. Perdón, aquí la preimagen de un elemento que está en A, ¿cierto? Bajo la relación R, aquí bajo la relación R inversa. Pero entonces mire que de acá a acá eso es equivalente, porque este par ordenado va a pertenecer a la relación, si solamente si el par ordenado en el otro sentido pertenece a la relación inversa, ¿cierto? Entonces acá sería por definición relación inversa. Y de acá para acá sería por definición de imagen directa, ¿cierto? Listo. ¿Dudas ahí? Bueno, aquí entonces ya pues digamos por generalización y extensionalidad, se tiene entonces la igualdad, ¿cierto? Ya que la imagen inversa de A bajo la relación R es igual a la imagen directa de A bajo la relación R inversa. ¿Listo? ¿Dudas ahí? No dudas.
Vamos a continuar entonces. Y vamos a abrir por acá una página. Vamos a continuar aquí. Bueno, aquí tenemos ya entonces varias otras propiedades de esto. Entonces, si nosotros pensamos en el dominio, aquí estamos considerando que f puede ser una función, ¿cierto? Eh, el dominio de f restricto a, ¿qué va a ser? Es más o menos pues, lo que le mostraba ahora en la gráfica, va a ser a intersectado con el dominio de f, ¿cierto? Vamos a ver eso. Entonces, veamos primero este punto A. Vamos a ver aquí pues también la igualdad de dos conjuntos, entonces vamos a proceder también por equivalencias. Tomemos un elemento arbitrario acá en el dominio de f y veamos que ese elemento está ahí, si solamente si está acá, ¿cierto? Entonces tomemos un elemento x que esté en el dominio de f restricto a, ¿cierto? Eso va a ser equivalente a qué? Por definición de dominio sería equivalente a que existe algún y tal que el par xy pertenece a f restricto a, ¿cierto? Definición de dominio. Por la definición de f restricto a, ¿qué quiere decir? Que este par ordenado pertenece a f y la primera componente pertenece a, ¿cierto? Existe un y tal que el par xy pertenece a f y la primera componente va a pertenecer a. Ok. Queremos llegar entonces a que eso es equivalente a que ese elemento x pertenece al dominio de f intersectado a. Bueno, aquí lo voy a escribir al contrario. Pertenece a intersectado dominio de f. ¿Sí? Eso ocurre si solamente sí que si x pertenece a A y x pertenece al dominio de f, ¿cierto? Listo. Entonces, veamos cómo hacemos para llegar a que esas cosas que tenemos acá arriba es equivalente a esto que tenemos acá abajo. Mire que este y en este caso aparece libre acá, ¿cierto? Entonces podemos pasar este existencial, lo podemos pasar acá, perdón, lo podemos pasar acá. ¿Sí? Entonces eso va a ser equivalente a qué? Va a ser equivalente a que existe un y tal que el par xy pertenece a f y x pertenece a. Ahí sería simplemente por el hecho, entonces de acá para acá sería ¿por qué? Por definición de restricción, ¿cierto? De f restricto a. Ay, f restricto a, ¿cierto? De acá para acá sería porque, por el hecho entonces de que y no aparece libre en x pertenece a. Y de acá para acá, mire que esto de acá es lo mismo, pues, por definición, es lo mismo, pues, que decir que X pertenece al dominio de F, porque estaríamos diciendo acá que ese X es la primera componente de algún par ordenado que está en F, es decir, que X está en el dominio de F, ¿cierto? Esto es lo mismo que esto. Y esto es lo mismo que esto, entonces ahí estamos aplicando definición de dominio y conmutatividad de la conjunción. Y de acá para acá sería entonces por definición eh, de intersección. Listo. Ahí ya pues por generalización, extensionalidad, tenemos la igualdad de esos dos conjuntos, ¿cierto?
¿Dudas ahí? No hay dudas. Bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente propiedad. En este caso, si A está incluido en el dominio de F, entonces el dominio de F restricto a es precisamente A, ¿cierto? O sea, nosotros sabemos que si esta condición vale, ¿cierto? Si A está incluido en el dominio de F, la intersección de A con el dominio de F, ¿qué va a ser? Va a ser el menor conjunto, que es igual a A, ¿cierto? Entonces, de este punto A ya lo tenemos pues por este supuesto y por la propiedad pues que nos indica que si un conjunto A es un conjunto de un conjunto B, entonces A intersectado B es igual a A, ¿cierto? Ahí ya este, estas dos condiciones, pues esto de acá y esto nos llevaría pues a esto. Entonces mire que ahí estaríamos como en el caso en el que tenemos acá una función f, ¿cierto? Y aquí estamos tomando un conjunto donde ese conjunto estaría aquí adentro del dominio de f, ¿cierto? Dominio de f, o sea, no vamos a tener, ese A no va a tener elementos por acá fuera del dominio de f, que era pues lo que, la manera como lo habíamos graficado más generalmente pues en, eh, en la definición, pues cuando di la definición anteriormente. O incluso en el ejemplo, pues colocamos un ejemplo donde en A se tenían elementos que no estaban en el dominio de la función. ¿Listo? Bueno, entonces ese ya pues sale directo de A y la propiedad que ya conocemos pues de intersección. Aquí vamos a ver la imagen directa de un conjunto A bajo una función f. ¿Qué va a ser? Va a ser igual al rango de f. O sea, si nosotros aquí tenemos el conjunto A, ¿cierto? Nosotros pensamos en restringir esta función a ese conjunto A, estaríamos tomando aquí como todos los pares ordenados de esta función donde la primera componente sea un elemento de A, ¿cierto? Entonces f restricto a. Entonces aquí lo que vamos a ver es que el rango de esta función, o sea, ese rango de esto, ¿qué va a ser? Va a ser lo mismo pues que la imagen directa de A, ¿cierto? La imagen directa de A bajo esa función f. Eso lo podemos tomar como codominio, pues y, o sea, si lo tomamos como codominio, esa función ahí, esa restricción de f a A, como esa imagen directa de A bajo la función f va a ser el rango, si nosotros tomamos como codominio eso, esa función va a ser ahí sobreyectiva, ¿cierto? Veamos entonces, demostremos esa, esa propiedad. Demostremos acá esa propiedad. Entonces, igualdad de conjunto, ¿cierto? Tomemos acá un elemento y, ¿cierto? Un elemento aquí y que sea un elemento de la imagen directa de A, veamos que eso ocurre si solamente si es, ¿cierto? Sea y un elemento que está en la imagen directa de A bajo la función f. ¿Listo? Eso ocurre si solamente si que, si existe algún elemento aquí x en el conjunto A, tal que ese par ordenado x, y esté ahí en f, ¿cierto? O sea, existe un x en A, tal que el par x, y va a pertenecer a esa función f. Eso sería por definición, imagen directa, ¿cierto? Definición de imagen directa. Queremos llegar a que eso es equivalente a que ese elemento pertenece al rango de f restricto a, ¿cierto? A que x, perdón, que ese elemento y está en el rango de f restricto a. Para que esté en el rango de f restricto a, por definición de rango, eso es equivalente a decir que existe algún x, tal que el par x, y está en f restricto a, ¿cierto? O sea, de acá para acá es por definición
Pues esa equivalencia, mejor dicho, entre estas dos es definición de rango, ¿cierto? A que pertenezca al rango de una relación, pues en particular de una función, es que sea la segunda componente de algún par ordenado que está en esa relación, ¿cierto? Aquí, por definición de este f restricto a eso sería equivalente a qué? Que sería, existe algún x, tal que el par x, y pertenece a f y x es un elemento que está en A, ¿cierto? Eso sería equivalente, esto de acá es equivalente a esto, ¿por qué? Por la definición de restricción de funciones, ¿cierto? De f restricto a. Ahora, mire que esto y esto que tenemos aquí son la misma fórmula. O sea, pase este para acá, intercambie el orden pues, de estas dos fórmulas que hay aquí adentro, páselo para acá. Tendríamos entonces por notación que estas dos fórmulas son las mismas, ¿cierto? Que sería por conmutatividad en la conjunción y por notación pues de cuantificadores acotados. Conmutatividad, conjunción y notación. Listo. Entonces, mire que ahí tenemos la equivalencia pues de pertenecer a este conjunto y pertenecer a este conjunto ya por generalización y extensionalidad tenemos entonces la igualdad de los dos conjuntos. ¿Dudas ahí? Ninguna duda. Bueno, como no hay dudas, entonces continuemos. Acá el último literal acá es un caso particular de lo que vimos anteriormente. Eh, es decir, en el caso en el que f sea función, también vamos a tener entonces que la imagen directa de un conjunto A bajo bajo la función f, perdón, la imagen inversa de un conjunto A bajo la función f es igual a la imagen directa de ese conjunto A bajo la función, bajo la, bajo f inversa. Aquí hay que tener en cuenta pues que ese f inverso puede no ser función. Ahí simplemente estamos pensando en la relación inversa, ¿cierto? De- Entonces esto ya pues es un caso particular de algo que ya mostramos, entonces no lo vamos a mostrar más. Pasemos entonces a la siguiente teorema, la siguiente diapositiva. Aquí vamos a ver entonces lo que tenemos en cuanto a la restricción de funciones a un conjunto A. Vamos a ponerlo acá. Vamos a colocar aquí este. Ahí, coloquémoslo acá. Listo. Entonces, si f es una función y A es un subconjunto del dominio de f, mire que anteriormente nosotros mostramos que con estas dos condiciones ya vamos a tener que el dominio de f restricto a era igual a, ¿cierto? Eso lo acabamos de mostrar pues en el teorema anterior. En ese caso, entonces, mire que estaríamos indicando que esto vale acá. Ahora, mire que estamos diciendo acá que la restricción de esta función a ese conjunto A va a ser una función, ¿cierto? Eh, en este caso, pues, podríamos hacerlo de diferentes maneras. Una posibilidad sería mostrar que cualquier subconjunto de una función es función, ¿cierto? Y luego mostrar entonces que f restricto a es un subconjunto de f, ¿cierto? Hagámoslo así de una vez para que tengamos esas dos, pues, como ese resultado también más general que nos indica que cualquier subconjunto de una función es una función, ¿cierto? Entonces, el lema, si f es función y
digamos R es su conjunto de F, entonces R es función. Listo. Recuerde que para demostrar que algo es función, hay que mostrar dos cosas. Primero, qué relación, y después unicidad de imágenes, ¿cierto? Entonces, veamos primero, SAF función, y R su conjunto de F. Entonces, veamos que R es función. Primero, entonces, veamos que R es relación. Eh, como F es función, en particular va a ser relación, ¿cierto? Y cualquier subconjunto de una relación es relación. Creo que eso ya lo habíamos visto, pues si no, creo que está pues en uno de los ejercicios. Si no está en uno de los ejercicios, pues ustedes lo pueden hacer pues fácilmente, ¿cierto? Yo creo que ya lo habíamos incluso mencionado anteriormente y está en los ejercicios. O sea, cualquier subconjunto de una relación en relación. Por ser subconjunto de una relación, pues, entonces, si toda relación es un conjunto, entonces por el teorema del subconjunto sería conjunto. Y además todos los elementos son pares ordenados. Que tome un elemento de un conjunto R, si ese R es su conjunto de F, entonces ese elemento también va a pertenecer a F. Como F es relación, entonces ese elemento va a tener que ser un par ordenado, ¿cierto? Listo. Y faltaría entonces mostrar unicidad de imágenes bajo, bajo R. Tome dos elementos, o sea, sean X, y Y, elementos que están perdón, tomemos dos pares ordenados, donde la primera componente sea la misma, ¿cierto? XY y XY', elementos que están en R. ¿Listo? Entonces vamos a tener que mostrar que Y y Y' son el mismo elemento, ¿cierto? O sea, aquí vamos a mostrar, suponiendo que un elemento tiene dos imágenes, vamos a mostrar que esas imágenes tienen que ser la misma. Como estamos suponiendo que R es su conjunto de F, entonces esos dos pares ordenados también van a pertenecer a F, ¿cierto? XY y XY' van a pertenecer a F. Y como F es función, por unicidad de imágenes bajo la función F tendríamos que Y es igual a Y'. ¿Listo? Ok. Entonces ahí ya tenemos que cualquier subconjunto de una función va a ser función. Veamos ahora entonces que F restricto a, ¿cierto? Va a ser función. Ese sí va a ser pues ya como, bueno, no, ya acá lema. F restricto a es función. Pues considerando aquí que F es una función, ¿cierto? Sea F una función. Entonces F restricto a es función, ¿cierto? Demostración, entonces lo voy a hacer usando como el límite anterior que acabé de probar, ¿cierto? Voy a mostrar que, veamos que F restricto a está incluido en F. Por el lema anterior, entonces, ¿qué vamos a tener? Como F es una función, este sería en su conjunto una función, por lo tanto va a ser función, ¿cierto? Que sea,
Z, un elemento que pertenece a, bueno, inclusive aquí ya podríamos tomar pues un par ordenado pues de una vez, porque ya sabemos por la definición pues de F restricto a A, que los elementos de ese conjunto son todos pares ordenados, ¿cierto? Pero bueno, hagámoslo así, que importa. Sea Z perteneciente a F restricto a, ¿cierto? O sea, lo que les estaba mencionando es que considerando pues aquí la definición de F de A, todos los elementos de F de A eh, son pares ordenados, entonces estaríamos mostrando la inclusión de una relación en otra. Entonces ya podríamos haber en lugar de Z, podríamos haber tomado un par XY, ¿cierto? Que pertenece a esto. ¿Listo? Pero tomemos un elemento arbitrario, vamos a suponer que estamos mostrando esta inclusión sin tener en cuenta, sin habernos dado cuenta todavía que ambas son relaciones, ¿cierto? Si se hace un elemento que pertenece a F restricto a, luego, ¿qué vamos a tener? Z es algún par ordenado XY, tal que XY pertenece a F y X pertenece a A, ¿cierto? Luego, eh, en particular, ¿qué tenemos? Que XY pertenece a F y Z pertenece a S. Entonces, como XY pertenece a F y Z es igual a XY, entonces es XY. Entonces, digamos por sustitución por iguales, que vamos a tener que Z pertenece a F. Listo, ahí demostramos ya pues la inclusión de este conjunto en este conjunto. Tomamos un elemento arbitrario aquí y digamos aquí ese elemento está aquí, ¿cierto? Listo, entonces ya con eso justificamos que la restricción de cualquier función a cualquier conjunto es una función. Aquí en particular estamos considerando un conjunto que es un conjunto del dominio de F. Por lo que mostramos entonces en el punto anterior, mire que aquí ya tenemos que el dominio de esa función, en este caso, pues bajo esta hipótesis de que A es su conjunto del dominio de F, el dominio va a ser precisamente A, ¿cierto? Y también vimos en el teorema anterior que que el rango de F restricto a era igual a la imagen directa de A bajo la función F. Eso también lo vimos en el teorema anterior. Entonces, ese es el que vamos a escoger aquí como codominio. De la manera como cogimos el codominio, pues esa función va a ser sobreyectiva, ¿cierto? Porque escogimos como codominio precisamente el rango de F restricto a, ¿cierto? Entonces, por eso es que tenemos acá que eso es sobreyectivo. Ahora, ¿cuál va a ser la imagen de un elemento X en A bajo esa función restricción? Entonces, la imagen va a ser la misma que tiene bajo la función F, ¿cierto? ¿Listo? Y también sería pues como por el hecho de que F es un elemento, es un subconjunto pues F restricto A es un subconjunto de F. ¿Listo? Si quiere, mostremos eso acá más, digamos, con un poco más de detalle, esa última parte pues de esa como relación pues de correspondencia, como lo llaman pues en alguna parte pues bajo esas funciones, ¿cierto? Para esas funciones. Mostremos pues esta última parte de acá, sea X un elemento que pertenece a, luego, ¿qué vamos a tener? X pertenece al dominio de F restricto a A. ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos pues que en este caso el dominio de F restricto a A, ¿cierto? En este caso como A es su conjunto el dominio de F, tenemos entonces que dominio de F restricto a es precisamente A. Listo. ¿Qué tenemos ahí entonces? Eh, entonces, existe un Y tal que A
como ya vimos incluso que esto es una función, usemos el hecho de que eso es una función. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que el par x, f de x pertenece a f restricto a... Ah, no, f restricto a, pongámosle acá. Aquí sería f restricto a aplicado a x pertenece a f restricto a, ¿cierto? Recuerde, para funciones, si uno tiene que un elemento pertenece al dominio, entonces ese elemento y la imagen de él bajo esa función sería un par ordenado que está en esa función, ¿cierto? Listo. Es lo que tenemos acá. Ahora, como nosotros ya mostramos que f restricto a es su conjunto de f, entonces vamos a tener que este par x, f restricto a aplicado a x va a pertenecer también a f, ¿cierto? Y como f es función, ¿qué tendríamos? ¿De dónde vamos a tener entonces que la imagen de x bajo esa función f, es decir, f de x va a ser igual a qué? A f restricto a aplicado a x. Sería la segunda componente, ¿cierto? Entonces ahí con eso pues ya estamos justificando como esta regla como de correspondencia pues para los elementos del dominio de esa función. La regla de correspondencia sería la misma regla de correspondencia de f, ¿cierto? Entonces, con las operaciones pues que se aplican para calcular esa función en esa restricción son las mismas que se aplican pues para f. ¿Dudas ahí o todo claro? Todo claro, listo. Aquí vamos a tener entonces la imagen directa de un punto abajo, bajo la función f la podemos ver como los f de x tal que x está en A, ¿cierto? Vamos a ver eso de acá. Mire que nosotros definimos la f de A, ¿cómo lo definimos? Lo definimos como los y tal que existe un x en A, tal que el par x, y pertenece a f, ¿cierto? Listo. Ahora mire, como nosotros aquí estamos tratando el hecho como f es función, ¿qué vamos a tener aquí? Entonces, esto de acá va a ser equivalente a que ya tenemos que existe un x en A, tal que el par x, y pertenece a f, eso va a ser equivalente a qué. Espera, yo borro esto acá. Equivalente a que entonces existe un x en A, tal que eh, aquí sería, oh, espere, mejor yo coloco esto de acá, que lo que queremos llegar. Queremos llegar a que ese y pertenece a, a este conjunto de acá, ¿cierto? Este de acá, como lo podemos ver también, es el conjunto de los y, tal que existe un x. Existe un x en A, tal que ese y es igual a f de x, ¿cierto? Eso es simplemente porque aquí estamos definiendo este conjunto a partir de términos, ¿cierto? Ese es como el término t de x, sería el f de x aplicado a elementos que hay acá. Recuerden, la definición de a partir de términos la podemos ver de este tipo, ¿cierto? Aquí, ¿cuáles serían los elementos? Serían los y que satisfacen que para algún elemento que está en este conjunto, que sería el conjunto de los elementos como generadores, ese y va a ser el término, pues, o el término que se obtiene al aplicarle, pues, al sustituir acá en el término ese x por ese elemento x, pues, sustituir aquí en ese término ese x que tomamos, pues, de A.
ahí en esa expresión, ¿cierto? O sea, existe un x tan a tal que y es igual a f de x. Listo. Y aquí mire que esto, que y sea igual a f de x, es equivalente a que el par xy pertenece a f, ¿cierto? Mire que acá, ¿cómo lo podemos ver? Digámoslo acá incluso más. Entonces, existe un x tal que x pertenece a A y el par x, y pertenece a f, ¿cierto? Aquí en este caso estamos tomando un, estamos tomando, esto de acá, bueno, esto, mire que esto de acá es lo mismo que decir que y es igual a f de x, ¿cierto? O sea, esto acá implica que y es igual a f de x, y además x pertenece, ¿sí? Hagámosle acá, eso es equivalente a que aquí existe un x tal que x pertenece a A y es igual a f de x. Pues mire que de acá para acá se ve claro pues por la notación, por el hecho de que este f es una función. Aquí tendríamos que este y sería la única imagen de x bajo la función f. Es decir, que y es igual a f de x. Ahora, si y es igual a f de x, desde luego, vamos a tener entonces también pues por la notación que tenemos de funciones, de que el par x, y va a pertenecer a f. Estas dos cosas son equivalentes, ¿cierto? ¿Listo? Entonces mire que ahí en ese caso tendríamos que esto de acá va a ser equivalente entonces va a ser igual. Aquí vamos a cambiar esta propiedad por la otra propiedad que tenemos allá, pues, serían los y tal que existe un x en A, ¿cierto? Existe un x en A, tal que el par xy pertenece a f, ¿cierto? Y eso es lo mismo que entonces el conjunto pues que llamamos la imagen directa de A, ¿cierto? O sea, aquí estamos viendo esto de acá. Esto de acá es igual a esto, que es igual a esto, que es igual a esto. Y esto de acá por definición es que es imagen directa de ese conjunto A bajo la función f, ¿cierto? Listo, ahí pues coloqué ahí como, mejor dicho, el esquema pues de esa demostración, ahí ya ustedes pueden llenar los detalles. ¿Hay alguna duda con respecto a eso? A esa equivalencia pues como estas dos definiciones. Ahora mire, veamos eso incluso gráficamente. Veamos cómo se ve eso gráficamente. Aquí tendríamos una función, tendríamos acá la función, aquí tendríamos la función f, por aquí tenemos el subconjunto A, y f de A sería este de acá, ¿cierto? Tome aquí un elemento x, la imagen bajo esa función f van a ser los elementos de f de A, ¿cierto? O sea, la imagen de A bajo la función f la podemos ver como los f de x, tal que x pertenece a, ¿cierto? Imágenes bajo esa función f de elementos que están en A, pero esas imágenes como estamos bajo la notación de funciones, esa imagen la denotamos por f de x, ¿cierto? Bueno, ¿dudas ahí? ¿Todo claro? Bueno, entonces veamos acá, ya la correspondencia es con la imagen, pues una manera diferente de expresar la imagen inversa de un conjunto bajo una función, ¿cierto? Para un conjunto también, que en este caso va a ser, bueno, aquí en este literal C, SA no sería pues un subconjunto del dominio de F, aquí ya no aplica esto. Aquí este A lo tenemos que desligar pues como el dominio de F.
Y de pronto hay que expresar esto mejor para que acá este A no tenga esta condición, ¿cierto? En ese caso, entonces, ¿qué es lo que, la correspondencia que tenemos? Entonces, tenemos aquí la función f, ¿cierto? Y tenemos aquí A, el conjunto A, lo tenemos por aquí, ¿cierto? Entonces, ¿qué sería como las imágenes inversas de ese conjunto A bajo esa función f? Entonces, tome elementos que están aquí en A, ¿cierto? Que son imágenes de algún elemento. Eh, son- no, tome elementos de aquí y saque las preimágenes de esos elementos, ¿cierto? Tome f de x, imágenes f de x que estén aquí en A, tome los elementos acá, x, ¿cierto? Sería elementos que están acá. Ahora mire que acá en este caso, ¿cómo podemos ver este conjunto? Entonces podemos verlo como que, como los x, tal que x pertenece al dominio de f y f de x está en A, ¿cierto? Recordemos acá la definición de esta parte de acá, imagen inversa. ¿Cierto? Imagen inversa de A bajo la función f, eso era igual a ¿qué? Eso era este conjunto de acá que serían los x, tales que existen algún y en A, tal que f de x, pues, tal que el par xy pertenece a f, ¿cierto? Esa es la definición pues de imagen inversa, ¿cierto? Ahora mire que acá em, xy pertenecer a f es lo mismo que decir, pues como estamos en una función, es lo mismo decir que f de x es igual a y, ¿cierto? Es equivalente a que los x tal que existen algún y en A, tal que f de x es igual a y. O incluso pongámoslo acá con la otra notación. O sea, existe un y tal que y pertenece a A y f de x es igual a y, ¿cierto? Mire que de estas dos cosas, el hecho de que y pertenezca a y f de x sea igual a y, ¿qué vamos a tener? Que haciendo sustitución aquí por iguales, inclusive mire que la sustitución por iguales que nos daría, mire aquí tenemos, existe un y que es igual a f de x, y que satisface esta condición, mire que aquí nos permite eliminar este existencial, cambiando ese y por f de x, ¿cierto? Aquí ¿qué vamos a tener? Eso va a ser igual a los elementos, serían los x, tal que, entonces como aquí tenemos, existe un y, pero que es igual a ese f de x que satisface esta condición, entonces eso es equivalente. Eliminamos este existencial cambiando y por f de x. ¿Qué nos queda? Nos queda que f de x pertenece a, ¿cierto? Ahora mire que f de x pertenece a, ya implica este de acá, implica esto de acá, ¿cierto? Si f de x pertenece a, ya de por sí, ¿qué tenemos? Aquí tenemos como que el par x, f de x va a pertenecer a f, ¿cierto? Va a pertenecer a f. ¿Sí? Entonces, de ahí que tendríamos que el x pertenece al dominio de f. Y mire que por esa implicación ahí que tendríamos que en esa conjunción nosotros podemos eliminar lo que sería el consecuente.
Entonces, esta fórmula de aquí va a ser equivalente a esto. Entonces, este conjunto va a ser igual a este va a ser igual a este va a ser igual a este, va a ser igual a este, ¿cierto? Entonces, en últimas tenemos que, esta es una manera pues equivalente de expresar la imagen inversa de un conjunto bajo la función f, ¿cierto? Bueno, ¿dudas ahí? ¿Dudas ahí o todo claro? Todo claro. Ok. Bueno, entonces veamos esta última propiedad y es la siguiente. Entonces, en el caso, aquí en este caso tenemos como una situación al contrario, o sea, tenemos que A contiene al dominio de F. Tenemos acá dominio de F, aquí tenemos pues la función F y aquí va en el rango de F, pongámosle acá. Estaríamos tomando un conjunto A que contiene al dominio de F. En ese caso, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que la imagen directa de A bajo esa función F nos va a dar ¿qué? Nos va a dar el rango de F, ¿cierto? Entonces, veamos eso. Tratemos de ver si, a ver si nos sale por equivalencias, ¿cierto? Si vemos que no está saliendo por equivalencias, nos devolvemos entonces. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Entonces, tomemos un elemento que está en este conjunto, sea X, no, sea Y un elemento que está en la imagen directa de A bajo la función F, ¿cierto? O sea, estamos tomando un Y aquí, que sería la imagen de algún elemento que está aquí en A. Puede ser, mire que ese elemento va a tener que estar acá dentro del dominio de F, ¿cierto? Porque si lo tomamos por acá afuera, pues no va a haber imágenes bajo la función F, y tiene que ser la imagen de algún elemento, pues, que esté en A. Pues, va a tener que ocurrir algo así. Pues. Luego, ¿aquí qué tiene? Eso es equivalente a que existe algún elemento en A tal que el par X, Y está en F. Ahí simplemente estamos usando la definición estaríamos usando la definición de imagen directa, ¿cierto? Imagen directa. Listo. Queremos llegar a mostrar que eso es equivalente a pertenecer al rango de F, ¿cierto? Queremos llegar a que eso es equivalente a que Y pertenece al rango de F. Listo. Pertenecer al rango de F es equivalente a que existe algún X, tal que el par X, Y pertenece a F. A F. ¿Cierto? Aquí sería pues por definición esta equivalencia sería por definición de rango. Entonces vamos a ver que estas dos cosas van a ser equivalentes. En este caso, por notación, mire que lo único que tenemos que hacer es como que quitar esto de acá, ¿cierto? Tenemos que quitar el X pertenece a y ya tendríamos esto de acá. Eso es lo único que tenemos. Ahora mire que de aquí el par XY pertenece a F. ¿Qué tendríamos? Que X en este caso va a pertenecer al dominio de F, ¿cierto? Y pertenece al dominio de F implica que X pertenece a A, porque nosotros estamos suponiendo en este caso que dominio de F está incluido en A, ¿cierto?
Listo, entonces de acá para acá vale. Ahora, de acá para acá vale, ¿por qué? Por simplificación, ¿cierto? Así existe un X que satisface esas dos condiciones, vamos a colocarlo acá. Sí, solamente sí. Existe un X tal que X pertenece a A y eh, el par X, Y pertenece a F, ¿cierto? Notación. Bueno, y de acá para acá inclusive lo podemos entonces como hacer de esta manera. Esto implica esto, ¿cierto? O sea, y vamos a tener acá XY pertenece a F implica que X pertenece a. Pues vamos a justificar esto acá. Como X, si XY pertenece a F, o como XY pertenece a F, sí. XY pertenece a F, entonces tendríamos que, mejor dicho, que hagámoslo por esa transitividad. ¿Ya? Como XY pertenece a F, implica X pertenece al dominio de F, ¿cierto? Definición de dominio. Y tenemos que X pertenece al dominio de F, implica X pertenece a A. Pues estamos suponiendo que el dominio de F es su conjunto de A. Entonces, por transitividad en estas dos implicaciones, ya tenemos que esto implica esto y esto a su vez implica a esto. Entonces, por transitividad tendríamos que esto implica esto, que es lo que estamos justificando aquí, ¿cierto? Entonces, mire que vamos a tener esta fórmula de aquí implica esta. Y ya sabemos que en conjunciones, si una fórmula implica la otra, nosotros podemos cancelar el consecuente, ¿cierto? Es decir, esa conjunción va a ser equivalente al antecedente, que en este caso es este de acá. Ahí tendríamos entonces las equivalencias, ya por generalización y extensionalidad tendríamos la igualdad de esos dos conjuntos. ¿Dudas ahí? ¿Dudas ahí o ninguna duda? Bueno, todo claro, entonces vamos a continuar. Voy a poner por acá, mm, traerme ya el último teoremita que nos falta, aunque son varios literales, ¿cierto? Ya ese último teorema tiene que ver pues como con algunas propiedades de esas definiciones que vimos de imagen directa e inversa, cómo operan esas definiciones con respecto a las operaciones de unión, intersección y composición de relaciones. Entonces vamos a ver que la imagen directa bajo una relación distribuye con respecto a la unión, ¿cierto? Es decir, si le aplicamos la imagen directa al conjunto A unido B bajo la relación R, eso nos va a dar lo mismo a la imagen directa de A bajo la relación R unido la imagen directa de B bajo la relación R, ¿cierto? Para distribuir pues con esas dos operaciones. En el caso de la intersección vamos a ver que se da una inclusión, pero no se da la otra, ¿cierto? Ya para la composición, pues ya vemos ahora más adelante lo que está ocurriendo. Ahora mire que aquí estamos haciendo para uniones e intersecciones solamente de dos conjuntos. Ahí pues me imagino en el taller hay un ejercicio que ya es para uniones e intersecciones generalizadas, ¿cierto? Y si nosotros pensamos acá, digamos, ¿cómo sería generalizar esto? Sería pensar en que la imagen, si le aplicamos la imagen directa a un conjunto A, eso va a ser igual a qué?
perdón, a la unión generalizada de A, unamos todos los elementos que hay en A y a eso le sacamos la imagen directa. Eso va a ser lo mismo que saque la imagen directa a cada uno de los elementos que hay en A y después una todas esas imágenes directas, ¿cierto? ¿Qué nos va a dar? Entonces, unión generalizada de la imagen directa bajo la relación R, digamos de acá de los X, tal que X es un elemento de A, ¿cierto? A cada uno de los elementos que hay en A, saque la imagen directa bajo la relación R y después una todas esas imágenes directas, ¿cierto? Sería como la generalización ya de este teorema. Ese que también se podría generalizar entonces sería que la imagen directa de la intersección generalizada de A va a estar incluida en la intersección generalizada de las imágenes directas para los elementos que están en A, ¿cierto? Sería eso. Listo. Vamos entonces a probar A y B. Y después pasamos pues, a lo que tiene que ver con eso. Ahora, a ver, gráficamente, pues aquí, ¿qué tendríamos? Tendríamos acá el conjunto, aquí tenemos la relación R, ¿cierto? Aquí estamos pensando en R y S, relaciones arbitrarias, no tienen que ser funciones. Estamos pensando aquí un conjunto A y aquí un conjunto B. Y estamos pensando, entonces, primero saquemos imagen directa aquí bajo, para el conjunto A, ¿cierto? Imagen directa de A bajo la relación R. Y por otro lado, saquemos la imagen directa bajo la relación R, ¿cierto? Si unimos estos dos, eso sería pues como lo que tenemos acá en esta parte. Y la otra parte que sería es, primero unamos estos dos conjuntos y pensemos en la imagen directa de esa unión, ¿cierto? Vamos a ver entonces que eso nos da lo mismo pues que unir estos dos conjuntos. Hagámoslo aquí, tratemos de hacer entonces por equivalencias. Tomemos un elemento Y que está en la imagen directa de A unido B bajo la relación R, ¿cierto? Eso ocurre si solamente si que pues queremos ver que eso es equivalente a que ese elemento Y pertenezca a la unión de estos dos conjuntos, la imagen directa de A bajo la relación R unido la imagen directa de B bajo la relación R. Sabemos que es equivalente a que pertenece a alguno de esos dos conjuntos, ¿cierto? Entonces, Y pertenece a la imagen directa de A bajo la relación R o Y pertenece a la imagen directa de B bajo la relación R. Eso sería por definición de unión, ¿cierto? La equivalencia es por definición de unión. Listo, vamos de aquí ya hacia adelante. Entonces, para que pertenezca la imagen directa de este conjunto es porque es la imagen de algún elemento que está en ese conjunto. Es decir, existe algún X en A unido B, tal que el par X, Y pertenece a R, ¿cierto? Aquí lo que estamos haciendo es usando la definición de imagen directa. Listo. Sabemos que X pertenece a esta unión si pertenece a alguno de los dos conjuntos. Entonces sería equivalente a que aquí existe algún X tal que X pertenece a A o X pertenece a B. Y el par X, Y pertenece a R. Listo. Notación y definición de unión, ¿cierto? Aquí apliquemos distributividad porque tenemos aquí conjunción, aquí tenemos aquí disyunción, aquí conjunción. Entonces, por distributividad, ¿qué tendríamos? Es equivalente a que existe algún X, tal que X pertenece a A y el par X, Y pertenece a R, o X pertenece a B y el par X, Y
pertenece a R, ¿cierto? Listo, entonces de acá para acá sería distributividad de conjunción con respecto a disyunción. Listo. Ahora, de acá para acá sería entonces, vamos a pasar acá sería. Miren, aquí es un existencial y aquí tenemos disyunción. Nosotros sabemos que el existencial siempre distribuye con respecto a la disyunción. Entonces, existe un X tal que X pertenece a. Y inclusive lo voy a poner, de una vez voy a usar aquí la notación, pues que existe un X que pertenece a tal que XY pertenece a R. Y poniendo esta parte de aquí, pues distribuyendo y además aplicando pues como esos cuantificadores acotados, usando esa notación. O existe un X que pertenece a B, tal que el par X, Y pertenece a R. Estoy usando aquí distributividad de existencial con disyunción, ¿cierto? Y notación. Notación pues de cuantificadores acotados. De acá para acá es que es simplemente definición de imagen inversa. Perdón, de imagen directa, definición de imagen directa. Listo, ahí tenemos la equivalencia. Entonces, como tenemos la equivalencia de pertenecer a este conjunto, o sea, un elemento lleva a pertenecer a este conjunto y solamente si pertenece a este, generalizando y por extensionalidad tenemos la igualdad de esos dos conjuntos. ¿Dudas ahí? Ninguna duda. Bueno, si no hay dudas, entonces pasemos al siguiente. Vamos a pasar al siguiente. Acá. Esta es una inclusión. Bueno, ese les voy a dejar para que ustedes demuestren ese. Y bueno, en todo caso está corto el tiempo. Vamos a terminar el tema y en todo caso la próxima clase pues recuerden que vamos a hacer ejercicios. Pero voy a pasar entonces mejor a demostrar este otro, por lo menos para ver si logramos resolver algunas dudas hoy que tengan con respecto a los ejercicios. Veamos este de acá. Aquí sería composición, entonces aquí estamos pensando en dos relaciones, ¿cierto? Una relación R y otra S y las vamos a componer de manera que actúe primero R, ¿cierto? Y tenemos entonces R que va del dominio de R en el rango de R. Por otro lado tenemos entonces la relación S que va a ir del, este sería pues el dominio de S en el eh, rango de S, ¿cierto? Y vamos a pensar entonces en esta composición de R y S, ¿cierto? R con S. Entonces vamos a ver es, si usted saca la imagen directa de un conjunto A, bajo esa composición, entonces ¿eso qué le va a dar? Le va a dar acá, ¿cierto? Un conjuntico acá que sería pues la imagen directa bajo la relación, bajo la composición acá. Ahí. R compuesto S y aquí la imagen directa de A. Entonces vamos a ver que eso es lo mismo que A. Piense primero en sacarle la imagen directa de ese conjunto A bajo la relación R. Entonces eso le va a dar acá algún conjunto, ¿cierto? En realidad eso tendría que caer por acá. Eso tendría que caer por acá adentro. En esa intersección, ¿cierto? Sería la imagen de A bajo la relación R y a ese conjunto que le da acá, saque la imagen bajo la relación S.
Y eso entonces lo que nos está diciendo es que nos va a dar lo mismo que esto. O sea, sería la imagen directa de R de A bajo la relación S, ¿cierto? Ok. Pues primero saque esta imagen directa y después saque la imagen directa, esa imagen directa bajo R y después la imagen directa bajo S. Eso le da lo mismo pues que la imagen directa bajo la composición. Entonces vamos a demostrar esa igualdad, también vamos a hacerlo por equivalencia, vamos a tratar de hacerlo por equivalencia. Tomemos aquí entonces un elemento Y acá en esta imagen directa de A bajo la composición de R con S. Sea Y pertenece a la imagen directa de A bajo esa composición, ¿cierto? Listo, eso ocurre si solamente si que por definición de imagen directa sería que existe algún elemento aquí X en A, ¿cierto? Tal que el par X, Y pertenece a la composición, ¿cierto? Definición de imagen directa. Por definición de composición, ¿qué tendríamos? Este par ordenado pertenece a la composición si solamente si aquí hay algún Z que está juntando esos dos pares ordenados, ¿cierto? Entonces, hagamos eso acá. Entonces, existe algún X, tal que X pertenece a A, y existe algún Z, tal que el par XZ pertenece a R, y el par Z, Y pertenece a S. Y ahí simplemente usamos entonces definición de composición. Espera aquí que hay. Estas ventanitas me están incomodando por acá. Listo, ok. Definición de composición. Listo. Veamos primero bien a dónde es que queremos llegar, ¿cierto? Hagámoslo por acá. Después lo bajamos un poquito cuando tengamos necesidad. Necesitamos llegar a que eso es equivalente a que Y pertenece a este conjunto de acá, ¿cierto? A la imagen directa bajo la relación S de RA, ¿cierto? Es decir, de la imagen directa de A bajo la relación R. Si nos devolvemos aquí por definición de imagen directa, ¿eso es equivalente a qué es? Existe. Aquí vamos a tener que pensar pues como qué variables usamos, entonces aquí usemos el mismo Z que tenemos acá, ¿cierto? Para que este Y pertenezca a la imagen directa de este conjunto bajo esta relación S es porque es la imagen de algún elemento que está acá en esta imagen directa de A. ¿Cuál es ese elemento? Ese es el Z que estamos colocando acá, ¿cierto? Existe algún Z en la imagen directa de A bajo la relación R, tal que el par Z, Y está en S. De acá para acá sería por definición imagen directa. Aquí, ¿qué vamos a hacer aquí? Aquí usemos la definición también de imagen directa de nuevo, pero acá ya con respecto a esta relación R. Es el hecho de que Z pertenezca a la imagen directa de A, eso es equivalente a que existe algún elemento en A, usemos la misma variable para que nos coincida con el de arriba, ¿cierto? En ese caso, ¿cuál es ese elemento que está en A y que tiene como imagen a Z? Sería el X, ¿cierto? Entonces existe algún X que está en A, pongámoslo acá, tal que X pertenece a A, y el par, em, el par XZ pertenece a, a esa relación R, ¿cierto? Y esto que tenemos acá, el par Z como Y, pertenece a X. Y acá para acá, entonces sería definición de imagen directa, ¿cierto? Directa y notación.
representación pues de esos cuantificadores acotados. Aquí le tenemos casi lo mismo, o sea, el asunto es, este existencial está cuantificando sobre z, y z no aparece libre acá, entonces lo podemos sacar, ¿cierto? Ah, espérate que aquí me quedó faltando este cuantificador que no lo coloqué, ¿cierto? El existe z. ¿Cierto? Aquí existe un z tal que z pertenece a RA. Aquí coloqué desde acá. Entonces aquí tenemos otro cuantificador que existe un z y tal que esto de acá, conjunción con esto, ¿cierto? Quedó faltando esa parte de ahí. Listo, entonces mire que de acá para acá es simplemente saque este aquí y conmute. Y aquí tenemos x pertenece a A, está aquí, ¿cierto? XZ pertenece a R. ¿Aló? ¿Me están escuchando? Sí, pero se fue por un momento y Se se fue por un congeló. momento y se fue lo que estaba compartiendo, ¿cierto? Sí, pero Ah, bueno, habían visto, bueno, se fue por un ratico solamente. Aquí en estas equivalencias, ¿qué quedó faltando ahí? O a ver, hasta aquí no, habían profe, visto. ahí estaba era sacando el cuantificador que no había escrito. Ah, listo. Entonces aquí el cuantificador que no había escrito. Entonces miren que aquí, entre estas dos fórmulas, ¿cuáles son las diferencias? Entonces aquí tenemos, pues, x pertenece a A, está aquí, x, z está aquí, xz pertenece a R está aquí,zy pertenece a S está aquí, ¿cierto? Y miren que nosotros sacamos por el hecho, pues, de que z no aparece libre acá. Estas dos fórmulas serían lo mismo, desde que nosotros pues intercambiemos aquí el orden de esos cuantificadores. Entonces la equivalencia de estas dos va a ser por eh, x, perdón, z no aparece libre en x pertenece a A, y conmutatividad de existenciales, ¿cierto? Existe, existe, ¿cierto? Listo, entonces ya tenemos esas equivalencias, tenemos entonces por lo tanto la igualdad de esos dos conjuntos, teniendo en cuenta pues que tomamos un y arbitrario, generalizamos y por extensionalidad tendríamos entonces la igualdad de esos dos conjuntos. Este otro pues es como similar pues a también el que acabamos de mostrar. Inclusive sale fácil teniendo en cuenta que nosotros sabemos que R compuesto con S inverso, nosotros ya vimos que eso es igual a ¿qué? Eso es igual eh, a este de acá, ¿cierto? O sea, si nosotros le sacamos la inversa a R compuesto con S, eso es lo mismo que sacarle la inversa a S y sacarle la inversa a R y componer S inversa con R inversa, ¿cierto? Entonces, pensemos acá en esta inversa. ¿Qué sería la inversa? Es componer esta inversa de acá, que es S inversa, con esta inversa de acá, que es R inversa. Recuerde que eso nosotros ya lo mostramos, ¿cierto? Eh, en ese caso, haciendo pues teniendo en cuenta eso, ¿qué tendríamos? Que si nosotros le aplicamos la imagen directa al conjunto abajo, esa relación inversa, pues esta relación inversa de acá de la composición de R con S, eso va a ser igual a ¿qué? A esto, ¿cierto? La imagen directa de A bajo esta composición. Y por lo que vimos anteriormente, o sea, por el literal C, ¿eso qué nos va a dar? Nos va a dar es inversa de A, ¿cierto? O sea, la imagen inversa, directa de A bajo la relación inversa de S, ¿cierto? Y aquí R inversa, ¿cierto? Aquí recuerden que esto es lo mismo, pues aquí se estaría denotando como que
pues tendríamos que ser más rigurosos acá. Tendríamos que pasar aquí, ¿cierto? ¿Qué sería? Sería esa relación inversa, pues, sí, la imagen directa de abajo, esa relación inversa. Y aquí, ¿qué sería? Sería R inversa, ¿cierto? Ya la imagen directa bajo esa relación inversa. Pero nosotros ya vimos que eso es lo mismo que, eh, o sea, pensar en la imagen directa bajo la relación inversa es lo mismo que pensar en la imagen inversa bajo la relación. Eso es lo mismo que la imagen inversa bajo la relación R de este conjunto, que es la imagen inversa de A bajo la relación S, ¿cierto? Listo, y tendríamos eso. ¿Dudas ahí? No dudas. Profe, yo tengo una pequeña dudita. Sí. Eh, si S fuera función y R fuera su función inversa, eh, en esa composición, por lo menos del C o del D, no sé, del C, por ejemplo, quedaría la función compuesta a su inversa y a eso sacarle la imagen directa con respecto a A, ¿verdad? ¿Eso cómo sería? Y ahí No que sé si me voy a tendríamos, entender. digamos, vamos a pensar en F una función, ¿cierto? Es que tendríamos acá, tendríamos, vamos a pensar Invertible, pues. que sea invertible, listo, ok. F inversa compuesto F aplicado la imagen directa a. Cierto, si es invertible, nosotros ya sabemos que este F inversa compuesto con la, pues lo estoy componiendo en este orden, ¿cierto? Nosotros sabemos en este caso, pensemos en que, pero aquí no tomemos A, sino que mm, tomemos, tomemos F como siendo una función de A en B y F invertible, ¿cierto? Y pensemos aquí entonces, cambiemos aquí este A, cambiémoslo por un conjunto C, ¿cierto? En este caso, ¿qué vamos a tener? Aquí vamos a tener que F inversa compuesto con F, eso que nos va a dar, nos va a dar F inversa, sería de B en A y después le aplicamos F que va de A en B, o sea, eso nos va a dar que la identidad en B, ¿cierto? Eso sería igual a que a la identidad en B, la imagen directa de ese conjunto C bajo la identidad en B, ¿cierto? En el caso en el que nosotros tengamos, por ejemplo, que C, aquí, ¿qué nos va a dar? Si, bueno, en realidad, ¿eso qué nos daría? Eso nos daría como que C intersectado B, ¿cierto? Ahora, si C es su conjunto de B, ya eso nos daría el propio C. Es como que, mira, aquí tenemos la siguiente gráfica. Tenemos aquí F, que va de A en B. Aquí tendríamos F inversa. Y si nosotros pensamos acá, digamos, en un conjunto C arbitrario, ¿cierto? Y saquemos la imagen directa bajo F. Al devolvernos, eso nos va a dar ¿qué? Nos va a dar acá F, aquí F inverso, todo esto pues aplicado a C. En últimas, ¿qué va a hacer? Va a ser la intersección de estos dos, teniendo en cuenta pues que esta función es inyectiva, ¿cierto? Y si no fuera inyectiva, aquí al devolvernos podría haber aquí un elementico que no está acá en estos, que también tiene como imagen este de acá y nos podría dar un elemento pues que no esté allá arriba, ¿cierto? Pero teniendo en cuenta que es invertible, por lo tanto inyectiva, entonces al hacer esa composición nos va a dar eso, C intersectado B. O sea, si nosotros tenemos como hipótesis que este C está, ay, perdón, aquí hice la composición en el otro sentido, hombre. Aquí lo dibujé en el otro sentido, qué pena aquí. Aquí hice el dibujito en el otro sentido. Qué pena que
hice el dibujo como no era. Aquí tenemos A, B, aquí tenemos F, aquí tenemos F inverso. Estamos pensando que es invertible, por lo tanto inyectiva, ¿cierto? Aquí estamos pensando es en C por este lado, ¿cierto? Estamos aplicando, es como, este sería F, F inversa, aplicándolo así, ¿cierto? A la imagen directa bajo la función inversa de ese conjunto C. O ya sabemos que eso lo podemos ver también como la imagen inversa bajo la función F del conjunto C. Y aquí nos devolvemos, de este conjunto le sacamos la imagen directa bajo F, ¿cierto? Entonces sería F de F inverso de C, ¿cierto? ¿Eso qué nos va a dar? Nos va a dar C intersectado B, ¿cierto? Ese sería pues ese caso. Ahora, si este C estuviera incluido acá en B, entonces ¿eso qué nos daría? Nos daría el propio C. Si es claro ahí lo que acabo de indicar, ¿cierto? Y mire que ya Sí, es profe, con muchas gracias. cosas que ya hemos mostrado, ¿cierto? Acá, esta igualdad aquí con la identidad en B ya lo mostramos. Aquí habría que mostrar, es como esta de acá para acá. Aquí también, pues, bajo la función de la identidad en B, nosotros sabemos, pues, que bajo la hipótesis de que si C es su conjunto de B, tendríamos entonces, pues, en últimas, que C va a ser su conjunto del dominio de la identidad en B, ¿cierto? Entonces, ahí nosotros ya mostramos anteriormente que bajo esa, bajo esa hipótesis, no, pero aquí no. No, aquí no dije nada. Me faltaría mostrar esta última parte de acá, mejor dicho. Faltaría mostrar esta última parte, y esta última igualdad. Aquí en el gráfico se ve pues claro, pero habría que demostrar eso, ¿cierto? Bueno, ¿alguna otra duda? No más dudas. Y entonces, bueno, esas otras dos propiedades dejo para que ustedes miren las dos propiedades, pues ya son también, pues digamos, propiedades, pues las definiciones que acabamos de dar, ya tienen pues los elementos pues para probar esas dos igualdades que faltan ahí. Si quieren entonces aprovechemos estos 15 minuticos pues que nos quedan pues por ahí, nos está faltando 5. Aprovechemos pues por si de pronto alguien tiene dudas con respecto al taller que hay sobre este tema de relaciones y funciones. En todo caso recuerden pues que el viernes pues vamos a continuar con ejercicios y la idea es que lleguen pues con la mayor cantidad de dudas posibles, ¿cierto? La idea no es llegar pues como a resolver ejercicio, sino que resolver las dudas que ustedes tengan. No sé si de pronto alguien tiene dudas pues con los ejercicios que han intentado hacer hasta el momento. Listo, entonces voy a poner acá, a compartir el taller, ya lo vamos a mirar. Desde el taller, el literal B del punto 1, ¿qué? Ese es del punto 1. Bueno, acá en el teorema en el que acabamos de ver. Bueno, entonces espere, yo me fijo acá. Aquí en el B. Bueno, ¿cuál sería la condición para que se dé la igualdad? Bueno, vamos a
a pensar en eso. ¿Qué me dicen ustedes? Ah, bueno, hagámoslo, inclusive no, espere, yo quito esto de acá. Vamos a poner esto aquí mejor. Listo. ¿Cuál sería una condición para que se dé la igualdad? Vamos a ver qué pasa para tratar de construir un contraejemplo que nos muestre que la inclusión en el otro sentido puede ser que no se dé, ¿cierto? Si nosotros logramos hacer ese contraejemplo, eso nos da claves pues, de cuál sería como la condición para que la igualdad sí se dé. Entonces, pensemos por aquí. Tenemos acá una relación, ¿cierto? Tenemos aquí perdón. Tenemos acá una relación R que va del dominio de R en el rango de R, ¿cierto? Y tenemos aquí los dos conjuntos A y B. Listo. El asunto es pensar primero en hacer la intersección, ¿cierto? Pensamos acá en la intersección. Inclusive, venga, yo trato de borrar esta piquita aquí, que nos dé estos dos conjunticos acá. Pensemos acá, listo. Pensemos en esta intersección. Y a esa intersección le sacamos la imagen directa, ¿cierto? Bajo la relación R. Listo. Ahí, pues el teorema aquí lo que nos está diciendo es que esto siempre va a estar incluido en la otra manera es, piense primero en la imagen directa de A, ¿cierto? Y tendríamos la imagen directa, este es el de acá, ¿cierto? Sería la imagen directa de A bajo la relación R. Y por otro lado tendríamos la imagen directa de B bajo la relación R. Es que sería pues como esto de acá y aquí, ¿cierto? El teorema que nos está diciendo esto va a estar incluido pues en la intersección pues la intersección de estos dos. Bueno, inclusive aquí podríamos colocar la intersección un poco más grande para que veamos qué es lo que pasa, ¿cierto? Ahora, ¿cómo hacemos para construir ese contraejemplo? Pensemos acá en un elementico. La clase pasada, claro, yo creo que sí la subí. Yo subí esa la última clase. Espera, yo me fijo acá en todo caso. Bueno, ahorita me fijo en todo caso y recuerdo ahorita para ver si sí la subí. Listo, entonces tratemos de construir aquí el contraejemplo. Listo, entonces tomemos puntos acá y puntos acá, ¿cierto? Aquí no estén puntos que no estén en la intersección de ambos, pero que la imagen sí quede en la intersección, ¿cierto? Esa es la idea. Esa sería la idea, o sea, esos están por fuera de la intersección de A y B, pero las imágenes van a quedar en la intersección pues, de las imágenes, ¿cierto? Listo, pues pongámosle acá 1, 2 y pongámosle acá 3. Entonces, ¿cuál sería el contraejemplo? Entonces, sean no, R, control Z, que sea R
la relación que vamos a escribir acá, ¿cierto? Vamos a tener los pares ordenados 1 con 3, el 2 con 3, esa relación. Digamos que A es igual a singulete de 1 y B es singulete de 2. Si nosotros hacemos luego, es que vamos a tener la imagen directa de A intersectado B va a ser igual a la imagen directa del conjunto vacío, ¿cierto? Porque A intersectado B en este caso es el vacío. Y la imagen directa del vacío es el conjunto vacío. Mientras que la imagen directa de A bajo la relación R, ¿qué sería? Sería el singulete de 3, ¿cierto? La imagen directa de B bajo la relación R también va a ser singulete de 3. Entonces, vamos a tener que la intersección de la imagen directa de A bajo la relación R y la imagen directa de B bajo la relación R nos va a dar singulete de 3. Y ahí vemos entonces que estas dos cosas son diferentes, ¿cierto? Bien, aquí que nos muestra luego. Entonces, vamos a tener que esta es la imagen directa de A intersectado. Imagen directa de B no está incluido en la imagen directa de A intersectado B, ¿cierto? Que es el vacío. Ok. Ahí construimos el contraejemplo. Ahora, ¿cuál sería una condición entonces suficiente o una condición pues para que se dé la inclusión en el otro sentido? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál condición podríamos poner ahí? Pues que tenemos que evitar que se dé esa situación que acabamos de colocar ahí, ¿cierto? Entonces, ahí, profe, si las imágenes inversas está contenida, pues, alguna en la otra, ¿será que ahí se arregla el problema? Las imágenes inversas de esto de acá, no, pero es que ya es como colocar una condición muy fuerte, ¿cierto? Ahí, ¿qué sería? Porque sería como que las preimágenes pertenezcan a la intersección. Sí, algo así. Oh, O podría ser que si los dos elementos acá no están en la intersección, entonces sus imágenes son diferentes. Ahora, mire que, por ejemplo, si nosotros estuviéramos pensando no en relaciones, sino en funciones, para que fuera una función, sería como pedir que la función no fuera inyectiva, ¿cierto? Yo creo que si pues digamos en el teorema, en lugar de pues, no establecerlo, digamos, para relaciones, sino para funciones, sería si la función es inyectiva, aquí no vamos a tener como este caso de acá. Entonces, de pronto puede ser que si es inyectiva, entonces ya sí sea eh, la inclusión también en el otro sentido. Para relaciones en general sería como colocar la condición de inyectividad, o sea que si una condición que sería si dos elementos acá en la relación son diferentes, entonces sus imágenes son diferentes. Ah, bueno, eh, pero sería una condición muy fuerte, o sea, sería como si X, Y pertenecen al dominio de R, entonces, mejor dicho, para todo XY perteneciente al dominio de la relación, eh, imagen directa de el singulete de X bajo la relación R, no, espérate, si X es diferente de Y,
Imagen directa de cingulete de X es diferente de la imagen directa cingulete de Y. Creo pues así intuitivamente esta condición como que funcionaría, sería como que generalizar pues en el caso de funciones, yo creo que la condición que funciona sería que la función sea inyectiva, ¿cierto? Aquí sería como definir como una idea de inyectividad pues más o menos, pero en relaciones, ¿cierto? Lo que pasa es que como las relaciones, los elementos no tienen una única imagen, entonces habría que hacerlo como la imagen pues del singulete de ese elemento, ¿cierto? Y ahí yo creo que también funcionaría pues la inclusión en el otro sentido, ya sería como cuestión de tener en cuenta esa condición y tratar de hacer la demostración para ver si con esa condición sí sale la inclusión en el otro sentido, ¿cierto? Porque con eso estaríamos como evitando esta situación que se presenta pues aquí como en el contraejemplo que acabamos de hacer. Entonces ahí les queda la inquietud, traten de ver si con esa condición entonces ya se tiene la inclusión en el otro sentido. Y hágalo también en el caso de ser función, eh, muéstrenlo en el caso en el que f sea inyectiva. Incluso creo que ese es un ejercicio que en el taller también. Ah, listo, profe, gracias. Sí, yo creo que esa funciona para relaciones. Bueno, Gracias, profe. Profe, también ahorita ya vi ahí en el Classroom y si falta la última clase del viernes, del falta, viernes listo. Entonces pasado. ahora entonces la coloco. Qué pena y que se me pasó colocarla, pero entonces la coloco ahora. Bueno, ¿tienen dudas entonces de pronto con respecto a los ejercicios del taller? Bueno, pues ya acabó el tiempo. Mejor dicho, ya el viernes vemos entonces las dudas que tengan con respecto a los ejercicios del taller. Y ya pues saben entonces que el parcial quedó entonces para el sábado de 8 a 10. Listo, profe, muchas gracias. Listo, con gusto. La del viernes sí, también la grabo. Clase del viernes también la grabo. Bueno, que estén muy bien. Hasta luego entonces. Nos vemos el viernes.